Bienvenidos al Nada Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Pathfinder o como leche se llame, del juego de cartas de aventuras. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio. El vídeo anterior, simple y llanamente, pudimos cerrar una de las localizaciones, que eran las ruinas, así que aquí ya no la tenemos. Y bueno, por lo demás, tuvimos una pequeña mala racha en el último turno de Sahan, en la última ronda que jugamos en el vídeo anterior, porque nos salió todo muy mal, entre unos y doses y demás. La verdad es que fue, vamos, lo malo, pero malo, malísimo, malo, malísimo. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da este nuevo... mira, esto lo vamos a poner por aquí. Este nuevo vídeo, vamos a ver qué es lo que acontece y qué mejor que empezar, pues, con Amiri, que es quien lleva ahora la voz cantante. Robamos cartita, ¿vale? Y viene aquí. Bueno, cuando esta carta es la hora, dice, puedes utilizar tu dado de inteligencia en lugar de tu dado normal de prueba de carisma. ¿Vale? Fenomenal. Fenomenal. Por cierto, una cosa que no hice en el vídeo anterior era leer, porque es que como lo tengo tapado, pues no lo leo, que es leer los poderes que tiene cada personaje, o sea, las habilidades, ¿no? Dice que para tu prueba de combate puedes recargar una carta para utilizar acrobacias o cuerpo a cuerpo con más un dado de 6. Pues vaya tela. Puedes recargar una carta para utilizar un dado de 6. Pues esto, fijaros que no lo había leído. Y aquí esta es, en tu prueba de fuerza o prueba contra un monstruo, puedes enterrar una carta de tu mano para añadir tu habilidad de fortaleza. Habilidad de fortaleza. Vale. Fortaleza, que es lo de la constitución. Vale, pues no está mal. Venga, va, pues venga, vamos a empezar, empezar, como no, pues a ver, que tengo yo por aquí mi chuletilla. Hemos avanzado la hora, ahora es dar una carta, no voy a dar ninguna carta, ahora sería moverme, no me voy a mover tampoco, y ahora sería ya explorar. Vamos a explorar. Bueno, un PRT, fenomenal. Entonces va a Amiri por este calabozo y, como no, ¿quién es el dueño del calabozo? Pues un PRT, suele ser habitual, ¿no? Que, esto está siendo hasta temático, ¿eh? Está siendo temático y casi puedo decir épico, porque nos está saliendo de todo. Bien, fenomenal, pues mirad, combate 9 o bien carisma supervivencia 6. Tengo supervivencia 2, o sea que ya voy con 2. Y combate sería un dado de 12... más un dado de 8, más 2. Antes de actuar, convoca y encuentra a un monstruo. Antes de actuar. Si lo derrotas, queda derrotado y el encuentro se acaba. Destierra a dicho monstruo. O sea, antes de actuar, convoca y encuentra a un monstruo. Vale. Vale, o sea que tengo que buscar un monstruito. A ver, dame un momentito que busque por ahí un monstruito, ¿vale? Vamos a ver dónde tengo yo por aquí monstruitos. A ver qué es lo que nos sale. A ver, estoy en la bóveda, ¿vale? Dame un segundo, vamos a coger aquí de manera aleatoria un monstruito. Monstruos, aquí estás. Monstruitos, vamos a ver. Y... a ver, lo hemos cogido y este es un... cocodrilo, combate 11, a ver lo que dice. Dice, vulnerable a frío. Antes de actuar, intenta una prueba de destreza, de acrobacias, de percepción o de sigilo 6. ¿Qué tenemos? Tengo constitución, fuerza, cuerpo a cuerpo, fortaleza y supervivencia. Pero aquí no me dice nada de supervivencia. Si la superas, puedes añadir este monstruo. Puedes evadir este monstruo, si la supero. Si fallas, 1 de 4. Vale. Pues venga, vamos a lanzar un dado de... a ver, ¿qué me ha dicho? Destreza, acrobacias, destreza creo que tengo. No tengo destreza tampoco. Acrobacias y percepción. Pues tampoco, no tengo ni acrobacias, ni percepción, destreza solo. Y ya está. Un dado de 6, vamos a ver. Pues sale un 1, así que caca.
Sigilo de 6. No tengo sigilo ni tengo de nada. Pues nada, sale un 1. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora dice que nos hace daño 1 de 4. Pues venga, vamos a lanzar el ADT. Y nos hace un daño, ¿vale? Nos hace un impacto que viene por aquí. Vale, pues una pupita. Pues como es una pupita, mirad, me voy a deshacer de esta, de la piedra explosiva. A tomar viento. Que ahí la tenía para nada. Vale, pues venga, pues vamos al combate. Vamos al combate. Y el combate este dice lo siguiente. Pues como es combate, pues primero vamos a jugar uno de estos. ¿Puede no moverte? Vale, vamos a jugar esta de aquí, por ejemplo. Dice que revela esta carta durante una prueba de combate para usar fuerza o cuerpo a cuerpo más 1 de 8. Así que ya llevamos 1 de 12 más 1 de 8. Si eres competente, puedes además replicar esta carta si te enfrentas a un monstruo para ignorar sus poderes. Oh, pues mira, claro, para después de actuar. Pero como no es después, sino antes de actuar, pues esta no podré hacerla. Vale, pues esta la tengo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver si podemos ayudar aquí un poquito, ¿vale? Dice, descarta esta carta durante cualquier prueba para bendecir. Y así yo podría derrotarlo seguro. Venga, vamos a usar esta para bendecir la prueba de Amiri. Que vamos a coger un dado de 12. Dado de 12. Venga, y vamos a lanzar. Lanzamos, bueno, más que de sobra, ¿vale? 8, 8 y 10, así que nada, esto se va. Y este dice que si lo derrotas, queda derrotado y el encuentro se acaba, ¿vale? Antes de actuar, convoca y encuentra a un monstruo. Si lo derrotas, queda derrotado y el encuentro se acaba. Destierra a dicho monstruo. ¿Vale? Y ahora me tocaría atacar a este. Lógicamente, ¿no? Vale, pues venga, vamos a atacar a este. Lo mismo. Vamos a ir con combate. Pero aquí ya no voy a jugar bendiciones. Vamos a intentar con este combate. Necesitamos sacar un 9. ¿Vale? 7, 8, 9. ¿Vale? Fenomenal. Y además tendría fuerza más 2. Con lo cual, de sobra. ¿Vale? De sobra. Vale, pues ya está. Fenomenal. Fenomenal. Pues este perrete que se va a su casa también. ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos terminado con Amiri. Vale, venga, este le subimos, este le ponemos por aquí, una palanqueta, no palanquita, sino palanqueta. Muy bien. Palanqueta, que este dice, revela una carta durante tu prueba de fuerza. Porque es un objeto. Buah, fenomenal. Bien, pues venga. Turno de Sahan. O Sahan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues primero, robamos carta y dice, no hay efecto, ¿vale? Y ahora exploramos. ¡Oh! Un camisote. Bueno, pues ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a ver si lo podemos coger prestado, ¿vale? Recarga esta carta durante una prueba de destreza o sigilo. Y esto es constitución o fortaleza. Constitución. Vamos a ver, ¿tenemos constitución? Fortaleza. Fortaleza, sí, constitución. Tenemos más 2. Así que tenemos que sacar un 5, un 5. Tenemos que sacar un 5. Vale, pues venga. Recarga esta carta durante una prueba de destreza o sigilo. Pero es que aquí no hay destreza. Constitución. No hay destreza. Pues nada, a pelo. Venga. Un 1, joder, este dado es una caca, ¿eh? Ese ya no lo vuelvo a lanzar. Bueno, pues nada, esta carta que se nos va, ¿vale? Esa ya se nos va. A ver dónde puedo ir poniendo yo esas cartas, porque si no... A ver, pues nada, pues no hemos hecho nada más. Venga, robamos una cartita. Ya me va quedando poca vida. Aquí a nuestro colega Sahan. Y, vale, venga, turno de Amiri. Amiri, que roba una cartita que dice así... Cuando vayas a descartar un don para bendecir, una prueba de fuerza o constitución, puedes recargar don en vez de descartarlo. ¡Oh! Fenomenal. Fenomenal. Pues venga, Amiri. Vamos. Vale, fenomenal. Esto me viene cojonudamente bien, ¿vale? Eso me viene fenomenal.
Vamos a enfrentarnos ya por fin al campeón Kobold. El campeón Kobold este pues es una desgracia de historia, con lo cual si lo derrotamos, si mal no recuerdo, podemos cerrar, intentar cerrar por lo menos el lugar, ¿no? A ver, vamos a ver. Justo, ¿vale? El campeón Kobold este. Bien, fenomenal. Pues después de haber buscado y haber encontrado esa armadura que era muy pesada y no se lo pudo perder Sahan, Amiri divisó al campeón Kobold este, que fue quien le pegó la paliza a Sahan y ahora va a intentar vengarse de alguna manera. Así que vamos allá. Dice, revela esta carta durante una prueba de combate cuerpo a cuerpo si eres competente. Además puedes descartar esta carta para añadir uno de 8. O sea, sería 1 de 8 y si la descarto sería otro 1 de 8. O sea, 2 de 8. Fenomenal. Pues vamos a usar esta, ¿vale? Además voy a bendecir, porque si os acordáis por aquí que dice cuando vayas a descartar un don para bendecir la prueba de fuerza o constitución, en este caso es fuerza, puedes recargar el don. Así que bueno, tengo por aquí un don que me va a permitir recargar para Sahan, así que va a venir fenomenal. Va a venir fenomenal y ya no podemos hacer nada más, ¿vale? Ya no podemos hacer nada más. Así que serían 2 dados de 12, 1 y 2, y un dado de 8. De momento el dadete de 8, ¿vale? Si eres competente. Venga, no va a hacer falta, no va a hacer falta, ya te digo yo, venga. Pues no me va a hacer falta descartarla. Por eso no he cogido aquí, si eres competente, puedes además descartar. Pues no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer, he sacado más que de sobra, se necesitaban 12 y aquí hay 15, 20, o sea, es que este tío ha palmado, ¿vale? Ha palmado. Pero dice, antes de actuar, supera una prueba de inteligencia, de artesanía, de desactivar o protección 4 o más. O sufre un dado de 4. Vale, pues perdonad que voy a hacer eso primero, ¿vale? Ya le he derrotado, pero tengo que hacer esto primero. Entonces, es una prueba de inteligencia. Inteligencia tenemos un dado de 6. Y tengo que tener un 5. Bueno, pues vamos a ver... venga. Pues sale un 5. Así que no ha ocurrido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice 4 más la almohadilla o el cuadradito. Así que, pues, fenomenal. Fenomenal, le hemos derrotado. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando derrotamos aquí a esto? Pues nos dice, supera una prueba de constitución o fortaleza 5. Buah, pues fenomenal. Esto puedo hacerlo así. Fuerza, ¿no? Fortaleza, fortaleza, fortaleza. Fortaleza 5. Bueno, pues venga, vamos a lanzar dadete, ¿vale? Vamos a lanzar dadete, esto no me va a valer para nada. Esta bendición se va a venir para acá, ya no va a hacer falta esto. Así que vamos a ver, ¿tengo algo más para hacer? No, no tengo nada más. Revela para una prueba de fuerza que no sea de combate. ¡Wow! Fenomenal, pues ya está, mirad. Que no sea de combate o durante una prueba para derrotar una barrera, cerradura u obstáculo. Para derrotar una barrera... O durante una prueba. Vale. Como no es tal, ¿vale? Como no, pues no me voy a arriesgar mucho. Voy a lanzar uno de 8. Y dice que la revele, pues yo lo revelo, 1 de 8. Venga, ¿dónde está el de 8 que tira por ahí? Venga, va. Este no me gusta, va. Vamos allá. Buah, 16. 16, más que de sobra. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que voy a cerrar aquí. Vamos a cerrar, pues esta parte de aquí, ¿vale? Que es una prueba de fortaleza. Y esta carta, pues nada, esta que se va, ¿vale? Esta la dejamos aquí, de hecho la voy a retirar. La vamos a retirar, esto de aquí ya también quedarían retiradas, ¿vale? Y además nos trasladamos aquí. Pero una cosa que no he leído, y es algo sumamente importante. Al salir del calabozo puedes curar a un aliado, con lo cual Sahan va a quedar completamente curado. Así que vende estas aquí. ¡Buah! Nos viene fenomenal porque estaba a punto de palmar. Estaba a punto de palmar. ¿Y cómo se palma aquí? Quedándonos sin cartas en la mano. Pues, ni tan mal, ¿eh? No se nos está dando nada mal. Esto, bueno, me está gustando esto. Me está gustando. Vámonos. Bien, pues como he revelado estas, simplemente vuelve a la mano. Ya tengo mis 4 cartas, no me hace falta
robar nada, todavía estamos bien de vida, estamos bastante bien de vida. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Y esto de aquí, bueno, pues sus 4 cartitas y ya está. Bien, pues venga, robamos cartita para Sahan. ¿Qué dice aquí? Dice, cuando esta sea la hora, añade 1 de 4 a tu prueba contra un conjuro. Vale, pues fenomenal, vamos allá. Pues, ¿qué va a hacer? Evidentemente. Ah, por cierto, aquí dice, al inicio de tu turno... al inicio de tu turno puedes examinar la carta superior de la carta de localización distante. Vale, pues nada más. No podemos hacer nada más. Bien, venga, revelamos. Oh, pues una bendición que le va a venir Feten, ¿vale? Le va a venir Feten. Dice, carisma, divina o fortaleza 4. Pues tiene ya uno de por sí de fuerza 1. Pues vamos a lanzar el dado ese de 8 y lo que salga, ¿vale? Venga, dado de 8. Vamos allá. Pues 7. Y había que superar 5. Pues de sobra, ¿vale? De sobra. ¿Y esta dónde va? A la zarpa. Viene a la zarpa. Así que fenomenal. Y ya tenemos aquí el tope. Está a tope de vida. Que tenemos aquí 5 cartitas. Así que no me hace falta robar nada más. Muy bien, pues no hace falta nada. Vamos con Amiri. Vamos a ver qué pasa con Amiri. Vamos a coger esto... Amiri, pues robamos cartita, dice sin efecto, pues no está mal. Y ahora, pues, bueno, vale, venga, va, diablillo diabólico. Desgracia de historia, combate 10. A ver, dice, inmune a fuego y veneno. Antes de actuar, supera una prueba de sabiduría y percepción. Y dale con la sabiduría y percepción, colega. Joder, qué pesado. ¡Qué pesado! Si no derrotas esta carta, sufre azote envenenado. Dice, o este monstruo no será derrotado. Pues de sabiduría, vamos a ver, sabiduría, tengo un dado de 6, tengo más 2, o sea, un dado de 6 más 2, y tengo que superar 4, así que con que saque un 2 sería suficiente, vale, he sacado un 4, perfecto, perfectísimo, pues ahora vamos a atacarle con todo lo gordo, ¿vale? Vamos a ir a combate o arcana divina, no tengo ni arcano, ni divino, ni la madre del cordero, pues vamos a ir a por fuerza, tengo un dado de 12, ¿vale? Más este de aquí. Venga, vamos a por este de aquí. Y de hecho, un dado de 8. Un dado de 8. Y yo creo que... un objeto. A ver, ¿qué me dice por aquí? Percepción, vale. Revela esta carta durante una prueba de fuerza que no sea de combate. Nada, esto no puedo. Vale, pues nada, lo vamos a hacer así, ¿vale? Porque aquí no puedo hacer nada más. A ver, este aliado dice que recarga durante una prueba local contra un monstruo animal. ¿Y este es un animal? No, este es un monstruo normal y corriente. Vale, recarga esta carta durante una prueba de destreza o sigilo. Destreza o sigilo. Nada, tampoco. No me hace falta. Vale, pues nada, vamos a ello. Tal como vamos. Vamos allá. Lanzamos dadete. Sale un 11 y 2, 13. 11 y 2, 13 más 2, 15. Pues ha sido derrotadísimo. Derrotadísimo, no. Lo siguiente. Y este diablillo también... Joder, es que hemos tenido una potra del copón ahora. Hemos tenido una potra que no veas. Vamos a ver, este diablillo. No me puedo creer que esto nos haya salido de momento bien. Diablillo es un esbirro que cierra también la localización. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para cerrar la localización? Dice, supera una prueba de sabiduría o de percepción 4. Vale, pues de percepción 4 más 1, 5. Vale, de 5. Dice, percepción o sabiduría. De sabiduría tenemos un más 2, un dado de 6 más 2. Y además voy a bendecirle con esta carta de aquí. Con esta carta de aquí, que dice, entierra esta carta en una prueba local para volver a tirar 1 o 2 dados. Descarta esta carta durante una prueba de otro personaje para bendecir. ¿Ves? Esta la voy a descartar y voy a coger otro dadete de 6. Otro dado de 6. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¿Vale? Venga, vamos allá. Buah, 3. 3. ¿De qué era?
de sabiduría o percepción. Sabiduría teníamos 2, 3 y 2, 5. ¡Uf! Menos mal. 5, justo los que necesitábamos. 5. Hemos tenido una potra del copón. Pues con esto hemos cerrado la ubicación. Dice, cuando se cierra puedes examinar la carta superior de una localización distante. Bueno, pues ya está. Y esto ya queda cerrado para siempre. Esto ya queda cerrado y con esto pues hemos terminado este escenario. Voy a leer el lore, que no lo había leído en el directo porque no lo habíamos terminado bien, pero en este caso sí. Y dice, no matar a mí, grita el Seserac, el explorador kobold que habéis capturado, chapurreando en lengua común. Jefe Roach, devoto de sangre, matará a mí si vosotros matar. Vale. De todos modos, encontrasteis un par de saboteadores kobold muertos cerca del lugar de la explosión, suficiente para avivar los temores de los beljaimitas. Joder, macho, que vaya nombrecitos, colega. Hasta hoy, los kobold se mantenían alejados de los límites de Belheim y ahora sus ciudadanos utilizan palabras como invasión y traición. Derrota a un diablillo con forma de cuervo, derrotar a un diablillo con forma de cuervo os condujo hasta otro cuerpo que encontrasteis entre los escombros. El mago Baltus Hankley yacía muerto entre los kobolds, lo que le sugiere que estuvo conspirando con ellos para derruir la torre. Es poco probable que planeara derrumbarla sobre sí mismo, lo que os lleva a pensar que sus propios socios lo traicionaron. La baronesa quiere que apaciguéis los pensamientos de todos los presentes. Odio pediros esto, pero necesito que expulséis a estos kobolds. Voto de sangre de nuestra región os dice: ya habéis sido héroes esta semana, ¿os importaría serlo una segunda vez? ¡Fenomenal! Cada personaje obtiene un punto de héroe. Bueno, pues ese punto de héroe lo vamos a poder utilizar para mejorar bien las cartitas que podemos tener, o bien alguna actitud aquí súper guapa, ¿vale? Como el tamaño de la carta, o sea, el tamaño de la mano, la inteligencia. Bueno, nos puede venir fenomenal. Es la manera de subir de nivel. Así que nada, pues ya habéis visto que esto me ha salido redondo, no me lo puedo creer que haya salido tan bien. Hemos tenido muchísima suerte con los dados, ya sabéis que yo no tengo suerte, no suelo tener suerte con los dados, normalmente juego para perder. Pero he tenido mucha suerte en esta ocasión y ya lo habéis visto, no he hecho trampas, así que fenomenal. Así que nada, ¿qué deciros de este juego? Este juego me parece espectacular, me gusta muchísimo, ¿vale? Yo lo voy a terminar, así que lo traeré más a menudo. Me gusta mucho, seguiremos con ello y espero que lo estáis disfrutando tanto como yo. Perdonad si no estoy roleándole mucho, porque es que como me centro más en qué cartas debo de utilizar, que no sé qué, que no sé cuánto, pues rolear aquí es difícil. De hecho, no es que sea un juego de rol como tal, pero se puede rolear un poquillo. Lo he intentado, lo habéis visto, me habéis escuchado, pero bueno. Por lo demás, me parece un juego de cartas estupendo. Yo creo que es de solitario, de los mejores que hay. Hombre, no me podéis comparar esto con un Arcan, ¿vale? Con el Arcan LCG, porque no tiene nada que ver. Pero es bastante bueno. A mí me está gustando mucho. Está muy bien, está muy bien. Así que nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí. Daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos, daros las gracias por ver los vídeos, por aquellos que os estáis suscribiendo, por los que no, por favor, suscribiros al canal, le dais ahí a la suscripción, es completamente gratuita y nos ayudáis un montón para poder continuar con este gran proyecto. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, está en WhatsApp y también tenemos el thread de Facebook, así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!